Son traidores a los intereses de la patria quienes amenazan con salir a paralizar, a movilizarse durante el foro APEC. Eso es lo que ha dicho el vocero presidencial Freddy Hinojosa. Él ha señalado que los que salgan a protestar, a parar en estos días donde el Perú va a estar en la vitrina del mundo, donde van a venir los líderes de los países más importantes, van a ser traidores a los intereses de la patria, porque en otras palabras lo que nos está diciendo el señor Hinojosa es, oigan, pórtense bien, nosotros acá nos podemos agarrar a tomatazos, a patadones y a puñetes, pero si está viniendo el invitado, pórtense bien, den una buena imagen. Es un concepto francamente irrisorio de comunicación que sigue en la línea de lo que hemos visto con el gobierno en las últimas semanas. Ya hemos señalado cómo justo antes del último paro o el paro anterior, la presidenta de la República ofreció una rueda de prensa que fue sumamente cuestionada por su actitud, ¿no? Con la prensa, por su arrogancia, por su incapacidad finalmente de responder a los justos cuestionamientos finalmente de los medios de comunicación, y ahora de una forma pues quizás un tanto preventiva reaparece un vocero que aparece cuando quiere o probablemente cuando la presidenta diga o el señor Jim Pajuelo diga, porque no hay tampoco una periodicidad, ¿verdad? En sus apariciones, no hay una regularidad. Cuando se han dado pues los experimentos de vocería, que en el Perú hay que decirlo, no han sido muy frecuentes ni muy exitosos. Alejandro Toledo, entre otras, tuvo ese intento. Cuando se da eso y es exitoso en otros lugares, pues realmente lo que tienes es una rutina de trabajo. Y la rutina de trabajo pasa por tener comunicación diaria o tener comunicación una vez a la semana. Alan García, por ejemplo, en su segundo gobierno al principio daba una conferencia de prensa semanal. Vizcarra lo hizo, Sagasti lo hizo. Efectivamente tenías un tema de informar en torno a la pandemia, pero son finalmente costumbres comunicacionales sanas si se hacen de una manera estructurada, si se hacen de una manera ordenada. Pero esto de decirle a quienes quieren protestar que no protesten porque van a hacer quedar mal al Perú es evidentemente casi infantil, ¿verdad? A estas alturas lo que el gobierno ya debería haber detectado claramente es que estas protestas tienen de alguna manera dos vertientes. Una que yo podría llamar la vertiente gamarra, que es la protesta que demanda soluciones. La protesta que tiene una agenda clara, ¿no? El tema del estado de emergencia y la victoria, independientemente si eso funciona como tal o no, ¿no? Pero el tema de un mayor patrullaje, el tema de cambios, ¿no? En las comisarías. Ellos reclaman, por supuesto, el cambio también del ministro del Interior, que es evidentemente ante las circunstancias que estamos pasando un pedido absolutamente racional, etcétera, etcétera. Pero tienen una agenda clara. Y el gobierno bien haría, por ejemplo, en atender directamente esa agenda, ¿no? Quizás si la señora no quiere cambiar al ministro del Interior, lo que le va a seguir trayendo problemas evidentemente, poder generar un cambio focalizado en un sector, por ejemplo, que es fundamental, como el del Emporio de Gamarra, donde aproximadamente pues el 90% dice ser extorsionado usualmente o tener que pagar cupos. Pero no, sale el señor Hinojosa a llamar traidores de la patria a quienes quieren salir a protestar. Y sí, él dice, porque esta protesta es politizada, porque esta protesta, es decir, ya entra, ya no en la protesta o en el modelo de Gamarra, sino en quienes piden, para empezar, la vacancia presidencial. Hay mucha gente que con la popularidad en el subsuelo de la señora Boluarte no está de acuerdo en una vacancia o en una renuncia de la presidenta. ¿Por qué? Porque ya falta un año y pico, porque vas a convocar elecciones ahorita, porque evidentemente quien tendría que tomar la batuta durante un tiempo es un congresista. Vamos a ver cómo la gente reaccionaría ante eso, etcétera, etcétera, ¿no? Hay toda una serie de consideraciones pragmáticas, vamos a decirlo así, de realpolitik, que uno dice, oye, ¿qué tanto vamos a ganar ahora mismo con esto? Pero evidentemente el gobierno no está diferenciando y no está respondiendo con, digamos, una mínima sofisticación, ¿no? Un mínimo orden comunicacional en circunstancias como esta. Que APEC es importante, por supuesto, APEC es importantísimo. Evidentemente vienen las 21 economías del Asia-Pacífico, entre ellas Xi Jinping ya anunció, nosotros en Caretas
edición impresa les estamos contando todos los detalles que están detrás de Chancay, que va a ser pues probablemente antes y después en lo que tiene que ver el universo portuario y logístico del Perú y con lo que todo ello representa. El gobierno en realidad desde hace muchos meses debería haber construido una estrategia comunicacional más inclinada hacia ello y además trabajar para que ese entorno, como lo está haciendo por ejemplo en Proinversión, se desarrolle rápidamente. Ahora faltan lo de las zonas económicas exclusivas, el Congreso está esperando también hay una legislación, el gobierno debió ser una suerte de animador, de capitán en esta circunstancia y tampoco lo ha hecho. Pero bueno, ahora pide que la gente se porte bien. Y por otro lado, siguiendo pues con la materia de la comunicación presidencial y gubernamental, tenemos que el vocero presidencial Freddy Hinojosa señala que aquel infausto día no dejaron a la presidenta en el famoso, ya famoso condominio de Mykonos, al sur de Lima, sino que estuvo en las jurisdicciones, ¿no? Porque claro, el chofer en ese caso y el escolta han señalado que no hubo vigilancia pues, presidencial para la presidenta en ese momento y que ella pidió pues, que se retire. Y claro, él dice, no fue en Mykonos, fue en la jurisdicción del sur. Tanto les cuesta comunicar, entonces, ¿qué cosa hizo la señora? Es decir, otra vez, sigamos en el concepto de comunicación. Siguen dejando, si es que tienen una coartada, vamos a decirlo así, si es que realmente están diciendo la verdad, siguen dejando que la bola crezca, siguen dejando que la incertidumbre, la desconfianza completa de la ciudadanía con respecto a si la presidenta Boluarte protegió o no protegió a Vladimir Cerrón siga creciendo. Y eso es evidentemente otro punto en contra de la presidenta Dina Boluarte y sobre todo de su comunicación.